Estem de nou en directe així, són les 2:05 i anem a parlar d'una acció que s'hauria de globalitzar a tota la societat, la de trencar estigmes. I és que en els pròxims minuts anem a repetir molt els termes d'integració, normalització, relacionats amb una malaltia, més bé un símptoma que afecta, Sílvia, a més de 700.000 persones al nostre país. Sí, es tracta d'un trastorn molt estigmatitzat al llarg de la història i el fet de que tota la societat perga la por, conega la realitat dels afectats i normalitza l'epilèpsia és una de les grans tasques per les que treballa l'Associació Valenciana ALCE. I avui tenim a dos de les seues més reconegudes representants. Per una banda, Mercedes Hernández, presidenta de ALCE. Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Y también Araceli García, vicepresidenta de ALCE. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Ante todo, enhorabuena por esa labor que hacéis. Sois una de las asociaciones más activas en nuestro país. Y lo cierto es que habéis presentado hace muy poquitos días una nueva campaña con el hashtag Rompiendo Estigmas. Contadme cuál es el objetivo. Sí, bueno, el objetivo es, como a la epilepsia, como has dicho, le rodean muchas falsas ideas. Una de las falsas ideas es la que hay que poner algo en la boca. Y entonces ese rompiendo estigmas, vamos a comenzar rompiendo esa primera falsa idea, que es que a una persona con una crisis epiléptica hay que poner algo en la boca, que no es así. No hay que poner nada en la boca y entonces hemos iniciado esa campaña de rompiendo estigmas, pues rompiendo en esta imagen que nosotros tenemos aquí, que tenemos del díptico, que hay una cuchara, ¿vale? Pues eso, rompiendo la cuchara. ¿Y quién mejor para romper una cuchara que los cocineros, que es un poco Araceli la que se ha encargado de darles la lata, que bueno, que ha sido estupendo. Si quieres ella lo puede sí, cuéntanos, claro. La verdad es que ha sido, pensamos que ya que este año éramos Ciudad Mundial Gastronómica, qué mejor oportunidad que movernos con el mundo de la gastronomía, y la verdad es que estamos sintiéndonos muy respaldados y muy apoyados por ese mundo de la gastronomía valenciana y que por lo visto está pegando ya bastante el salto. Entonces, bueno, se animan a que directamente es grabar un vídeo rompiendo una cuchara con los hashtags de ALCE Epilepsia, rompiendo estigmas y dando un poco la cara por la epilepsia y subiendo a las redes e invitando al mismo tiempo a que otras personas hagan lo mismo. Y la verdad, bueno, lo que intentamos con esto es un poco sensibilizar y formar de que ni hay que poner nada y que se conozca la epilepsia, eso que tanto miedo le tiene la gente solo a la palabra ya de por sí. O sea, ya la palabra ya crea un poco de desconocimiento y de miedo. Se trata un poco de que la idea de romper la cuchara, que es una idea sencilla, haga a la gente pensar en otras falsos estigmas o falsas ideas que rodean a la epilepsia, ¿no? Como que una persona con epilepsia no puede trabajar, que sí que puede evidentemente trabajar, aunque tiene muchos problemas a la hora de encontrar trabajo y de que a lo mejor ese trabajo dure. También que no puede conducir, cuando también puede conducir si tiene la epilepsia controlada, que puede estudiar, etcétera, etcétera, que puede una mujer con epilepsia puede tener hijos, todas esas falsas ideas. Es un poco empezar con esa, ¿no? Que rompemos esa y ya iremos viendo, ¿no? Las que rompemos después. De falsos mitos, ¿no? Exacto, también. exacto. Precisamente por esos falsos mitos, ¿qué situaciones de discriminación pueden encontrarse las personas afectadas por epilepsia? Mira, te puedes encontrar, como nos hemos encontrado, el año pasado lo contamos aquí, y hemos tenido otros casos de un niño o una niña con epilepsia que no puede ir a una excursión o que le excluyen de una excursión porque tienen miedo de que le pueda dar una crisis, o porque duerme fuera de casa y bueno, pues a lo mejor a los padres, a la madre le dicen necesito este informe, luego necesito este otro, y es un poco dilatar el proceso para que llegue el día del momento en que tiene la excursión y no tenga la madre preparados los papeles. Nosotros estamos ahí. Reclamamos un poco que la gente, si pasa eso, que nos llame, y si pasa eso, que luche, porque muchas veces no tenemos que rendirnos ante el no, y que a veces es el desconocimiento. Nosotros vamos a dar charlas a los colegios, al profesorado, para precisamente que eso no ocurra, y tenemos un poco la colaboración de la Consejería de Educación, ahora con el protocolo que se ha firmado, que se hace con la Consejería de Sanidad, para que los niños y niñas con epilepsia estén bien atendidos y correctamente atendidos en los centros escolares, pero aún hay que luchar mucho ahí. Y luego en el tema laboral. En el tema laboral es verdad que es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque, bueno, pues si tienes la epilepsia activa, porque es verdad que el 70% de las personas con epilepsia la tienen controlada, pero el otro 30% no.
es una epilepsia refractaria, pues puede trabajar, pero si tiene una crisis en el trabajo, pues a veces se encuentra con que le despiden, con que no le roban el contrato, o que se le manda a otra ciudad, una forma de decir, bueno, pues te obligamos, entre comillas, a que lo dejes. Y hay un problema laboral serio, y un problema también a la hora de reconocer la discapacidad. Porque nosotros, las personas con epilepsia, no pueden acceder a determinados trabajos, como puede ser policía, como puede ser conductor de camión profesional, etcétera, etcétera, pero no tienes la contraprestación de que te reconozcan la discapacidad. Es decir, tú, una persona con epilepsia, puedes tener epilepsia controlada, pero no puedes acceder a determinados puestos de trabajo. Y no te dan el 33% de discapacidad, que es algo que demandamos. Recalquemos ese mensaje que has lanzado hace poquito, porque hay muchos tipos de epilepsia. Puede presentarse de muchas formas, de formas muy incapacitantes o de formas muy leves. Exacto. Pero en todo caso, alguien que nos estuviera viendo y que ha tenido un primer episodio de epilepsia y que vive ese momento primero de miedo, de desconocimiento, ¿de qué manera le puede ayudar ALCE? Sí, bueno, primero recalcar que si tú tienes una crisis epiléptica, porque el 1% de la población tiene epilepsia, pero una persona puede tener una crisis epiléptica en su vida, hasta el 3 o 4% de la población no tiene epilepsia. Pero si ya le han detectado la epilepsia, pues lo que tiene que hacer es llamarnos, acercarse a nosotros. ¿Cómo? Pues puede llamar al 600-315-079, o acercarse a la web www.alceepilepsia.org. Pero vamos, que si pone Alceepilepsia en Google salimos, porque tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Pinterest, tenemos Instagram. Quiero decir que nos pueden encontrar. Y ahí pueden encontrar primero el apoyo postdiagnóstico, que es uno de los servicios que nosotros hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué? Tengo epilepsia, ¿y ahora qué? ¿No? Pues ahora ya esto. Es un poco orientar. Encontrar a gente con tu mismo problema y que te puede ayudar. Y bueno, un montón de programas que tenemos de apoyo del Grupo GAN, del Grupo Ayuda Mutua, un programa de Intrépida, que es la novedad de este año, que es para rehabilitación de problemas cognitivos que puedan presentar las personas con epilepsia. En fin, tenemos un apoyo también, un programa de inserción laboral y sobre todo a las empresas. Les tenemos que informar y formar, en prevención de riesgos laborales con el tema de la epilepsia. En fin, que yo creo que tenemos un programas bastante amplios y destinados sobre todo a las personas con epilepsia y sus familiares. Hay una proposición no de ley de atención integral a personas con epilepsia que además lleva aprobada desde junio del año pasado, es decir, va a hacer prácticamente ahora dentro de un par de semanas, va a hacer un año. ¿Se han tomado algún tipo de medidas, pues eso, que atiendan a esta proposición no de ley ya en un año entero? Bueno, la pelota en ese aspecto la tiene la Consellería, la tiene la Generalitat en su tejado, ¿no? Como estábamos comentando hace un poco, porque sí que es verdad que está aprobada por unanimidad por todos los partidos desde el 1 de junio del año pasado. Y claro, actualmente seguimos sin una contestación. Sí que consideramos que hay que poner esa proposición no de ley en funcionamiento por un plan estratégico a nivel escolar, laboral, lo que ha comentado un poco Mercedes, por el tema de discapacidades, unos protocolos a nivel de urgencias y seguir unas pautas. Entonces, bueno, sí que es... La proposición no de ley es una proposición no de ley, ¿no? No es decir, no obliga, pero puesto que está aprobada por todas las fuerzas políticas y hay una serie de ítems y puntos, como por ejemplo el plan estratégico en epilepsia, para tener una conciencia de cuántas personas con epilepsia hay en la Comunidad Valenciana, para destinar los medios, neurólogos, y muchísimas cosas que hacen falta, pues por ejemplo en Alicante, que es algo muy demandado, un estudio VideoG, que es una monitorización de larga duración, que se está demandando, porque si no aquí la unidad de epilepsia de la FE, que es estupenda, que es de referencia europea, se satura, y toda esa serie de cosas tendrían que... Está en la Generalitat, en la Conselleria de Sanidad, la de Educación y la de Igualdad y Políticas Inclusivas, hacer algo ahí. Toque de atención a estas cosillas para que pongan en marcha aquello que en su día ya aprobaron. ¿Hasta cuándo dura esta campaña? Recordamos ese hashtag rompiendo estigmas para que todos podamos contribuir de alguna manera a esa, en un principio en redes. La campaña se ha hecho un poco por motivo del día 24 nacional, que es el día 24 de mayo, Día Nacional de la Epilepsia, pero evidentemente nosotros no esperamos llegar solo al 24, queremos que se hable de epilepsia constantemente. Entonces no es algo que llegas al 24 de mayo y nos olvidamos, sino que lo que se busca es una continuidad. Ahora vamos a hacer uno de los, bueno, aparte de
el hashtag de Rompiendo Estigmas con los cocineros y demás, se está haciendo en las traseras de los autobuses, también va en el cartel que hemos... Este cartel va en las traseras de los autobuses, se ha llenado Valencia de MUPIs, ¿vale? Con el apoyo de la concejalía. Con el apoyo de la concejalía y demás. De Bienestar Social, Dentro de los autobuses, en todas las líneas están saliendo las píldoras famosas de dónde estamos, qué estamos haciendo, para que la gente cuando está en el autobús esté totalmente informado. Y igualmente se hace la episemana, que es lo que llamamos nosotros la semana que viene, son mesas informativas que las vamos a unificar este año en centros hospitalarios. Entonces, al mismo tiempo van unos photocalls, que es una forma de que la gente se anime también un poco a venir, hago el hashtag, subo y va sonando. Estaremos el 22 estaremos en el Hospital Arnau y en la Facultad de Psicología, el 23 en el Hospital Clínico y en el General, y el 24 Hospital General de Castellón, en el Hospital La Fe y en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces invitamos a que pasen a... Se trata un poco de que la gente, como a veces si quieres saber algo de la epilepsia, no se paraba, como les ponemos unos corazones muy chulos y les hacemos fotos, pues la gente se acerca y aprovechamos para informar. Sí, es una forma de llamar. Sí. Lo he dicho al principio y lo recalcaré siempre, pienso que ALCE es una de las asociaciones más activas a nivel nacional y desde aquí os damos las gracias y estaremos pendientes de todos esos actos a lo largo de la semana previa al Día Nacional de la Epilepsia. Gracias por estar hoy aquí a las dos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. I continuem amb més coses. Anem a fer un repàs en sumari de l'actualitat.